Jesús, que sea abierto el entendimiento, los ojos espirituales, los oídos espirituales de cada uno, Señor, de los miembros de la iglesia, de los que ahora están sentados. Que sea abierto su entendimiento para que, Señor, sean cambiados y transformados, para que sus vidas tengan un cambio, para que haya una diferencia, Señor, en su vida. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, toda distracción ahora se quita en el nombre de Jesús. Toda incomodidad, todo lo que quiera interrumpir, Señor, a mis hermanos, ahora en el nombre de Jesús se va. Y desciende ahora tu paz sobre cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control una vez más, Espíritu Santo. Nos hemos gozado en tu presencia, ahora queremos gozarnos con tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Miren, Dios está lleno de promesas, su palabra. Y esas promesas, y eso es para tu vida. Ayer enseñaba en lo que son las maldiciones generacionales y enseñaba que nadie tiene la culpa de lo que tú eres y de lo que te pase. Tú eres el culpable de eso. Ya te voy a explicar por qué. Voy a ponerte el fundamento. A veces queremos echarle la culpa al que está al lado o le pedimos a alguien que ore por nosotros y como no pasa nada, queremos echarle la culpa. Nadie tiene la culpa de eso. Yo enseñé hace 2 semanas que hay que estar enchufado con Dios. Si tú te enchufas con Dios, tú vas a estar bien conectado a la fuente y vas a estar lleno de bendición. Y yo decía ayer que tú no tienes la culpa de la cara que tú tienes. Tú no tienes la culpa de la cara que tú tienes. Unos somos más bellos que otros, no importa. Pero tú no tienes la culpa de la cara que tú tienes. Pero tú sí tienes la culpa de la cara que pones. Sí, ahí sí tienes tú la culpa. Porque uno no puede cambiar la cara, el físico que uno tiene, pero sí puedes cambiar la forma de tu cara. Y hay gente que cuando tú la ves, dice, perro, puso una cara mala, puso una cara de esta forma. Oye, tiene una cara de lástima, tiene una cara de tristeza, tiene una cara de... O sea, de eso sí tienes la culpa, de querer poner la cara para causarle a los demás otra impresión. Pero de la cara con la que tú naciste no tienes la culpa. Entonces hay que diferenciar algunas cosas. Déjeme quitarme la chaqueta porque esto va a dar calor hoy. ¿Sabe? Entonces, ¿qué es lo que necesita aprender la iglesia? Incluso hay otros sitios, otras iglesias, lo que sea, que necesitan aprender lo que yo le voy a enseñar ahora. No es que yo me la quiera echar, no, pero es que el diseño de lo que Dios ha puesto en mi vida, ¿verdad? Desde que yo llegué a los pies de Cristo y desde hace muchos años, yo me he preocupado es por enseñar a la iglesia. Y esa es mi condición. Tal vez aquí hay cantores muy buenos, pianistas. Yo siempre he dicho, yo no soy músico, yo no soy cantor, no, nada de eso.
Pero lo que sí sé es que Dios me ha dado el talento y me ha dado la sabiduría para enseñar a que la iglesia cambie. Eso sí. Y he buscado especializarme en eso. Aunque digan que soy gruñón, aunque digan lo que sea, yo he buscado especializarme, investigar, en meterme con el Señor para que haya un cambio, para que eso que hemos dicho siempre, que lo decimos cada vez que usted va a ofrendar, que decimos que esta iglesia sea bendecida, prosperada y en victoria, se cumpla sobre la iglesia. El problema está en usted, el problema no está en mí, porque lo que yo enseño ya lo sé. Y eso es lo que tenemos que quitarnos, sacar, para que aprendamos. La iglesia ha estado viviendo, y estoy poniendo el fundamento, la iglesia ha estado viviendo fuera de tiempos. Fuera de tiempos ha estado viviendo la iglesia, o algunas iglesias, o muchas iglesias, no sé. Pero ha estado viviendo fuera de tiempos, señores. Y cuando nosotros entendemos los tiempos de cómo Dios quiere que vivamos y en qué tiempo debemos de movernos, entonces nosotros comenzamos a actuar diferente y a ver la vida diferente y a tener una revelación diferente. Pero si yo vivo en un tiempo atrasado o yo vivo fuera de tiempo, como a veces que uno le dice a algunos, perro, ese está más desubicado que no. Porque hay gente que se desubican. Y hay gente que enseñan también a que la gente esté desubicada. Pero como yo digo, hoy te voy a poner otra vez los cables. El amarillo con el amarillo, el azul con el azul, el negro con el negro. Porque es que los tienes invertidos. Y esa ha sido mi preocupación con la iglesia, porque usted ve lo que yo enseño. Y yo decía, ¿cómo voy a comenzar el mensaje? Pero desde que comenzó el año, yo le estaba dando una palabra a la iglesia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 17, creo que. 19. Vamos al 19. No, ya va. Ese no es. Sí, al 19. Al 19, ajá. Entonces mira, ¿qué te quiero enseñar? Que tú tienes que aprender a vivir en el tiempo. Porque vemos los tiempos que están convulsionados, pero si tú te ubicas en el tiempo, tú vas a estar en otra forma, en otra fórmula. Y yo me pregunto, ¿por qué para otros el tiempo es mejor o sea, ¿por qué el tiempo es mejor para unos y no para otros? Porque hay unos que se ubican en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate. La gente está que se quieren ir del país porque la situación está dura. Yo te voy a poner un ejemplo. Eso es como el que tiene un vecino, que el vecino es bonchón y pone música y hace de todo, y él lo critica y él hace, oye, ese tipo y esto y el otro. Y entonces él decidió mudarse y se mudó. Cuando está en la casa dice, wow, qué tranquilidad que ya no tengo el vecino ese bonchón. Pero entonces ve que sale un vecino a lavar el carro y, oye, pero ese tipo ya está gastando el agua. O sea, se mudó el mismo problema. La gente cree que con irse del país
cambió la parte interna y la parte interna sigue igual. Si tú cambias donde tú estás, tu parte interna, todo va a ser cambiado. Si tú cambias adentro en tu forma de pensar, de oír, de sentir, de ver y de todo, entonces todo va a ser cambiado, no importa los vecinos que tengas. Entonces la gente se quiere ir del país. No, que la situación, no, mira, si Dios no te está bendiciendo aquí, como lo dije la semana pasada, la semana antepasada, si Dios no te está bendiciendo aquí, revísate. En algo estás fallando. Revísate. Porque ningún hijo que le pide al padre un pan le da un pescado le da un, ¿cómo es? Una piedra, le da una piedra. No le da una piedra. Ningún padre que el hijo se porta bien y el hijo hace todo como es, le entra palo a cada momento. No. Ninguna persona, vamos a decirlo en este caso, ningún marido antes de irse a trabajar le da 2 palizas a la esposa. Una por si lo voltea y la otra por si piensa voltearlo. Dios no hace así. Dios bendice a sus hijos. Dios bendice a sus hijos. El problema no es Dios, el problema no es el pastor, el problema no es la iglesia, el problema soy yo. Yo soy el problema. Y yo te voy a enseñar eso ahorita. Entonces, mire, sin alusiones personales, pero hay mucha gente que se ha ido de la iglesia porque ponen la cuestión del transporte. Pero yo te voy a enseñar más adelante que eso no es un problema, que el problema eres tú. El problema soy yo. Si yo no cambio, no va a cambiar nada alrededor de mí. Si yo estoy metido en los tiempos de Dios, todo va a cambiar alrededor de mí. Pero el problema es que yo tengo que estar enchufado, señores, a Dios. Yo tengo que vivir es en el espíritu. Yo no puedo vivir almático. Mientras yo esté pendiente, murmuran, hablan, dicen, me critican, no está la cosa como es, no veo, no siento, no veo, no hay, no puedo. Tú estás en el alma. Y eso es lo que no te deja salir adelante. Eso es lo que te mantiene los cielos cerrados. Ahora mira, vamos. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es eso? Los tiempos de refrigerio son cuando tú andas en pecado, te arrepientes, le entregas tu vida a Dios y confiesas todo. Y es cuando tú dices, wow, verá que yo me siento mejor ahora que confesé mis pecados. Ese es el tiempo de refrigerio. Eso es el tiempo de refrigerio. La gente anda pecando, señores. Y por eso no está en el tiempo de refrigerio, en la paz de Dios, en el tiempo de la paz de Dios. Ahora, ¿qué dice después en el 20? Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ahora vente al 21. En quien de cierto es necesario que el cielo reciba a Jesucristo hasta los tiempos de restauración para las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido anunciados en los tiempos antiguos. Tiempos antiguos. Ahora,
¿qué es lo que vemos? Que los tiempos antiguos, son, señores, lo que es la lluvia tardía. Eso es el tiempo antiguo. Y la gente anhela esa lluvia tardía. Perdón. La lluvia temprana. No, ahí la lluvia tardía y la lluvia tardía. La gente anhela es la lluvia temprana. Como los que estaban cuando salieron del pueblo de Israel, que anhelaban las ollas con las viandas, con las verduras, y querían estar en Israel. Entonces, anhelan la lluvia temprana. Esa es la lluvia de los tiempos antiguos. Tú no necesitas ya la lluvia temprana. Ya te arrepentiste, ya Jesucristo en tu corazón, ya saliste de los tiempos de refrigerio. Ahora tienes que entrar en los tiempos que anuncia la palabra, que es en el tiempo de la restauración o de la restitución de todas las cosas por medio de Jesucristo. Ese es el tiempo donde tú tienes que vivir ahora. Yo dije desde que comenzamos el año que con esa misma cita, que entrábamos en el tiempo de la restauración y de la restitución. Estamos en el año donde todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta te será restituido. Aún los años que se comió el tiempo, los años perdidos, te serán devueltos. Pero usted tiene que vivir ahora en este tiempo. Usted tiene que vivir en este tiempo ahora. Usted no puede estar pendiente de... No, es que antes vivía mejor. Antes las cosas eran mejores. Antes la economía se movía de otra forma. Antes uno tenía. Las cosas están carísimas. Señores, yo le voy a hablar hoy de lo que es transmutar la palabra de Dios. Yo le voy a hablar de eso, porque ya usted no puede seguir sumergido y pensando ni remembrando el pasado. No puede. Ya usted tiene que empezar con unos cambios y con una diferencia en su vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a marcar una diferencia, las cosas nos van a funcionar de otra forma. Transmutar quiere decir cambiar y llevar algo nuevo. Eso es lo que quiere decir transmutar. Formar una cosa en algo diferente, en algo nuevo. Ahora, ¿qué es lo que usted va a cambiar en algo nuevo? En algo diferente. No es que usted va a cambiarle la esencia a la palabra de Dios, sino ya lo que usted tiene a través de la palabra lo va a cambiar en algo nuevo. En creerle a Dios, en que eso se va a producir. Eso es lo que usted necesita. Ya usted no puede seguir pensando. Es que yo le he orado a Dios y yo le he pedido. Señores, métase con el Señor para que usted vea. Dice la palabra que Él, en el Salmo, creo que es 37, que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y los deseos de tu boca, exactamente. Pero si tú no das ese salto, vas a estar esperando que Él te complazca las peticiones. Vas a estar esperando. Porque el problema no está en la palabra. El problema está en lo que yo digo y cómo hablo, cómo oigo, cómo veo. Ahí es donde está el problema. Entonces tú necesitas ese cambio. Yo siempre cito esa palabra y la seguiré citando. Juan 15:7, Señor.
Juan 15:7. Si tú permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti. Si tú permaneces en Él, ahí enchufado, y sus palabras siempre las tienes por delante, también atadas al cuello, como dice la palabra, ahí se va a cumplir. Pídeme lo que quieras, dice el Señor. Pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Pero la gente se adelanta en el versículo y dice, no, es que la palabra dice, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Pero, y el acondicionamiento, Él quiere que tú vivas en Él y que sus palabras vivan en ti para darte todo lo que tú quieras. O sea, tú eres el que decide cómo quieres vivir. Tú eres el que lo decide. Ahora, esto no es una varita mágica, ni es una fórmula, ¿cómo se llama?, de química, de que yo voy a aplicar la fórmula y ya tengo el resultado ya inmediato. No, es una cuestión de meterte con el Señor y estar perseverando en el tiempo de Él, en el tiempo de la restitución y de la restauración. Si tú perdiste tu casa, Él te va a dar una casa nueva. Si tú perdiste tu carro, Él te va a dar un carro nuevo. Si tú perdiste salud, Él te va a dar salud nueva. No es que te la va a restaurar, te la va a dar nueva. Todo te lo va a dar nuevo el Señor. A mí me decía el pastor Iván, me lo he dicho en varias ocasiones, a mí Dios me quitó a mi papá. Oye, ahí viene entrando, por cierto. Dios me quitó a mi papá. Lo mataron. Pero con usted, apóstol, Dios me dio un papá nuevo. Nuevo. ¿Qué te quiero decir con eso? Pastora Ruth, Evelyn. ¿Está Evelyn? Dios le plació que tu mamá esté con él, pero te va a dar una nueva. Te va a dar una nueva. Dios, mi esposa partió con Cristo hace 7 meses, pero Dios me está dando una nueva. Gracias por los amén y las emociones. Porque sabe, mientras uno no busque quien suplante, sino que esté en la voluntad de Dios, todo va a ser diferente y nuevo. Dios te quitó, un hijo tuyo partió con Cristo, Dios te va a dar otro hijo entonces, nuevo. Todo te lo va a dar nuevo porque estamos en el tiempo de la restauración y de la restitución. Entonces Dios quiere hacer cosas contigo, pero nosotros, siéntese aquí, pastor, pero nosotros tenemos que reinvertirnos. Nosotros tenemos que reinvertirnos aquí, cambiarnos. Como usted cuando agarra una bolsa y usted le mete la mano así y la saca y la voltea, nosotros tenemos ahora que voltearnos así. Porque, señores, a Dios no lo conmueve que tú te metas en oración a llorarle 3 horas. Eso no lo conmueve a Dios. Lo que tú necesitas es que tú lo que estés orando lo creas en tu corazón y te preñes de eso. Amén. Para que lo puedas parir. Eso es lo que necesita la iglesia en general. Porque
Dios no se mueve por emociones. Y hay gente que se mueve por emociones. Lo tengo. Eso es emoción. Sí puedo. Eso es emoción. Eso es creerlo en el corazón. Eso es estar resteado con Dios. Sí lo creo, Señor. Y si tú lo dices, yo lo creo. Y si yo lo creo, tú lo vas a hacer. Amén. Eso, ahí es donde yo tengo que ubicarme. Que aunque yo vea las circunstancias, aunque yo vea lo que vea, yo sigo creyendo que tú eres mi proveedor. Y que tú eres mi pastor y que nada me faltará y que todo está hecho y que todo está dado, señores. Miren, las casas no se fueron para la luna, los carros usted no se fueron para la luna, el dinero no se fue para Marte, todo sigue aquí. El problema es que está pasando de manos en manos y usted tiene que poner las manos así para que le pase a sus manos entonces. Pero eso está aquí todavía. Lo que pasa es que usted quiere hacer las cosas con su fuerza. Usted quiere, no, es que yo, y entonces hay unos que se cambian 20 veces de empleo. 20 tipos de negocios diferentes. Un día están en una cosa, otro día están en otra. Entonces, Señor, créale a Dios. Órele a Dios, métase con Dios y dígale, revélame qué es lo que tú quieres que yo haga. Y Él te lo va a revelar. El problema es que hay unos que Dios les revela, hágalo así. Y entonces piensan que Dios está equivocado. Entonces yo necesito es cambiar. Yo soy el que necesito cambiar. No es mi esposa, no es mi hijo, no es mi hermano, no es la iglesia, no es el pastor, no, yo soy el que necesito cambiar y reconocer que estoy haciendo algo malo. Y necesito sacar eso que está malo de mi vida. Entonces, tienes que comenzar a cambiar en el lenguaje. En el lenguaje, señores, hay que comenzar a cambiar. Yo estuve la semana antepasada en el San Diego y estaba una viejita y una señora, sin alusiones personales. Y yo le empecé a buscar la lengua. Porque estamos en la cola ahí para pagar. Y yo no sé qué dijo ahí. Yo le dije, eso es la revolución, le digo yo. Ay, Señor. Echó peste hasta decir ya basta. Y entonces yo me quedé tranquilito, ¿no? Entonces, por cierto, estaba Indra conmigo. Entonces, yo la veo que ella después está por allá. Y yo me la acerco otra vez y me dice, no le vayas a buscar la lengua a esa señora. Y yo me le vuelvo a acercar y le digo, ¿dónde está el carnet de la patria? No. Wow. Pero uno se da cuenta que están en el mundo, que son impíos. Pero el cristiano, ese no es el lenguaje de un cristiano. El lenguaje de un cristiano tiene que ser diferente. Usted no puede estar en una cola. Ay, ahí está, 3 horas de cola. A lo mejor cuando llegue allá, entonces se acabó lo que vine a buscar. Que se no sé qué más, que esto, que Maduro, que esto, que el otro. Mire, usted no depende ni del presidente. Usted no depende del alcalde, usted no depende del gobernador, usted no depende del hermano que está al lado. Es más, usted no depende de su papá, usted no depende de su mamá, usted no depende, sino es única y exclusivamente de Dios. Amén. De ese que usted tiene que aprender a depender. No es que mi papá tiene, ese es su papá que tiene. Aprenda a tener sus propias bendiciones. Yo veía en estos días una película y una muchacha fueron fueron a la casa del novio. Cuando llegaron, el
bueno, los montan en una lancha ahí, y la muchacha, yo no me monto en lancha, y ella bien emperifollada, pero cuando estaban llegando a la casa, que vieron que el hombre lo que tenían era una mansión tremenda, Sandra Bullock, esa no la he podido terminar de ver completa, yo no he podido terminar de verla completa. Entonces, llega la muchacha, ¿cómo se ve que le gusta la televisión, pastora? Entonces, ¿qué pasa? Que la muchacha va caminando con el muchacho y le dice, tú no me habías dicho que tus padres son millonarios, le dice, que tenían dinero, y él dice, no, pero es que esos son ellos, eso es de ellos, eso no es mío. O sea, tú tienes que hacer lo tuyo. Tú no puedes vivir de las bendiciones de tu padre. Tú no puedes vivir de las bendiciones de tu madre. Tú no puedes vivir incluso de mis bendiciones. Tú tienes que crear tu propia estructura, tus propias bendiciones, crearlas y que Dios te bendiga a ti directamente. Tú no puedes comer aún de las migajas que se caen de la mesa, que aún los perrillos comen de lo que se cae de la mesa. Tú no puedes comer de eso. Tú tienes que sentarte a la mesa con el rey a comer. Eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, Dios ha diseñado un plan para el hombre, para bendecirlo. El problema está en que el hombre, oye, ha tenido o se ha levantado con unas estructuras que no le ha permitido creerle a Dios como Dios quiere que le crea. Porque si tú te resteas con Dios, si tú tienes fidelidad con Dios, Dios va a bendecirte. Dios te va a bendecir. Si el hijo, como yo decía, si el hijo es obediente y hace todo como dice el Padre lo va a bendecir, señores. El Padre no le va a entrar palo. O sea, si tú haces como yo te digo, entonces yo te voy a dar la bicicleta en diciembre, pero yo te voy a entrar palo desde ahorita hasta darte la bicicleta. No. El Padre ve al hijo y ve el comportamiento y ve todo y dice verdaderamente que hay que darle la bicicleta, o hay que darle el carro, o hay que darle lo que sea. Pero si no hace como tú le dices, si no hace como el Padre lo está guiando, oye, no le va a dar la bicicleta. Entonces ahí sí hay que darle un palo para que aprenda. Entonces, Dios, Señor, mire, Dios ha diseñado un plan para que el hombre viva bien. Dios ha puesto en la palabra una serie de palabras, valga la redundancia, una serie de palabras y de promesas donde Él te dice que si tú haces como Él dice, Él te va a bendecir. O sea, el mandado ya está hecho. Tú no tienes que adivinar nada. Oye, pero ¿cómo lo voy a hacer? No, ahí está en la palabra. Tú no tienes que estudiarte nada, tú no tienes que, no, ahí está en la palabra. El problema es que tú tienes que cambiar la forma de hablar. Transmutar, cambiar esa forma con que tú actúas. Yo les decía ayer, hay gente que no cambia porque yo nací así y así soy. Como decía una en televisión, yo nací en el barrio y me muero en el barrio. Hay unos que son que, wow, yo como cuchillo, yo como navaja, yo como hojilla, yo le meto mordisco a los cables, a las paredes, le doy cabezazo. Pero toda la vida les va mal porque no hacen como Dios dice. Tú tienes que cambiar, es el tiempo de la restauración y de la restitución. Tú no puedes decirle a Dios, Señor, cámbiame ahora, Señor, hazme de nuevo ahora. Hazme de nuevo, hazme olvidar todo, saca todo de mí y
cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Eso es. Quítese ya la careta esa de braveza, de bravura. Quítese esa escafandra, quítese eso. Y entréguese y humíllese. Y ríndase a los pies de Dios. Eso es lo que usted necesita. Entonces, vamos a Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 9. Y Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno. Pero, ahí está. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, voy a tratar de poner mis palabras en cualquier momento en tu boca. Ajá, él te está diciendo: he aquí, yo he puesto, Señor, no es en tiempo pasado, voy a poner en tiempo futuro, sino yo puse, no, yo he puesto. Esa es la vivencia del día. La palabra Dios la puso en tu boca. Amén. El problema está en mí, en hacer que esa palabra funcione en mi boca. Ah, no, es que yo quiero que eso sea ya. Pero no es así. Es en la medida que estés enchufado y te estés cargando. Ahora, Dios puso su palabra en tu boca. ¿Para qué? Vamos al 10. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos. O sea, óyeme, te puso como cabeza y no por cola. Te puso por encima y no por debajo. Te puso para que puedas vivir una vida de rey, de príncipe. No te estoy lavando el cerebro. Como yo te decía anteriormente, tú no tienes la culpa de la cara con que naciste, pero sí tienes la culpa de la cara que tú pones. Entonces, Dios no te ha puesto a ti para que tú pongas una cara de arruinado, una cara ahí de tristeza. No, Dios no te ha puesto para eso, Señor. Dios te ha puesto y en este día no es que te iba a poner ni que te va a poner mañana, no, es hoy. Amén. ¿Dónde te quieres ubicar tú? ¿Por debajo o por cola? ¿Dónde te quieres ubicar? Tú te tienes que ubicar encima y por la cabeza. Amén. Esa es la ubicación de un cristiano. Mira, ya, déjemelo ahí. Hace muchos años, hace como 30 años, creo, iba un muchacho a mi estudio y entraba en mi oficina y él empezaba a hablar conmigo y yo decía: perro, este se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Pero eso era lo que le había enseñado su pastor. Y él hablaba de una manera que yo decía: wow, si habla ahí sandece. Cuando yo empecé a entrar después en lo que fue lo apostólico, porque ya su pastor se había formado o venía formándose en lo apostólico, pero yo no venía en esa onda, yo venía en otra onda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a ver la forma que él hablaba y yo empecé a oír que estaban hablando de lo que era lo apostólico, lo profético, entonces yo empecé a orar. Y Señor, yo quiero entender qué es eso. Yo quiero entender qué es eso. Y Dios me empezó a mostrar. Un amigo, pastor, me dio unos CD para que yo los oyera, unos cassettes como que fueron, para que yo los oyera, de un argentino, que no recuerdo cómo se llama él,
que él me dijo, oye este hombre. Wow, y cuando yo oí ese hombre dije, wow, esto es como algo distinto, pero era porque yo no lo entendía. Pero como no lo entendía, yo empecé a orar para entenderlo, que Dios me diera entendimiento. Entonces, este muchacho yo empecé a entenderlo y dije, wow, no, este muchacho viene tiene escuela, pues dije yo. Cuando empecé a entender cómo él hablaba. Claro, es que él me estaba diciendo, sin la cita, me estaba mostrando que él estaba para estar, como dice en Deuteronomio 28, para estar por cabeza y no por cola, para estar por encima y no por debajo. Y él hablaba y yo dije, wow. Entonces, Dios en este día te pone sobre las naciones, sobre los reinos, te pone a ti, ¿para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo Dios ahí? ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? El espíritu de ruina. Todo lo que esté obstruyendo tu vida, todo lo que esté causándote problemas, toda atadura, todo lo que está oprimiendo tu vida, ahora tú estás con la palabra en la boca para arrancar esa raíz, para destruir eso que te está oprimiendo, para destruir ese espíritu de ruina, para destruir todo lo que está obstaculizando tu vida, para sacarlo de tu vida, para que tú seas libre, para que todo salga, para que tú vivas una vida diferente, para que tú vivas una vida victoriosa, para que tú vivas una vida en Cristo Jesús, porque la palabra Él la está poniendo en tu boca para que tú la sueltes y vivas una vida diferente en libertad. Amén. Ahora, ¿para qué? Para edificar y para plantar. ¿Qué vas a hacer? Ah, bueno, ahora tú pusiste en mi vida para derribar, para tumbar. Ahora yo voy a edificar. Señor, yo declaro sobre mi vida que no soy cola, que soy cabeza. Yo declaro sobre mi vida que yo voy a vivir una vida victoriosa. Yo declaro sobre mi vida que yo voy a vivir una vida en sobreabundancia, que yo no voy a vivir como mis padres que vivían en las ruinas. Yo no voy a vivir como ellos. Yo no voy a vivir de esa forma. Yo no voy a vivir como viven los impíos. Yo no voy a vivir como viven los demás. Yo voy a edificar sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi descendencia. Yo voy a edificar que serán hijos bendecidos, que serán hijos que estarán por encima de todo, que serán hijos de bendición, que todo lo podrán hacer en Cristo que los fortalece. Yo planto sobre mis hijos victoria. Yo planto sobre mis hijos toda fortaleza sobre mis hijos. Yo planto sobre mis hijos ministerios. Yo planto sobre mis hijos y edifico sobre mis hijos evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles. Yo planto sobre mis hijos que vivirán una vida diferente y vivirán en bendiciones. Para eso está la palabra en tu boca. No está la palabra en tu boca. Pero ese muchacho sí es tremendo. Oye, ¿cómo está tu esposo? Bueno, ahí llegó rascado. Ese no sale de esa. ¿Cómo está tu esposa? Oye, parece una cuaima. Cambia en vez de cumpleaños, cambia cuero. Señor, el Señor no ha puesto su palabra en tu boca para maldecir, sino para edificar y para plantar. Entonces, tú tienes que comenzar a cambiar el lenguaje. Ahora, ¿qué pasa? Que eso no es de la noche a la mañana. Y si es así, amén, chévere, qué bueno. Pero tú tienes que enchufarte a la fuente. Entonces, la gente pone excusas